Buenos días, bienvenidos a Roca Tarpeya, sede de la Real Fundación de Toledo. Para nosotros vuelve a ser un año más un honor y un privilegio y un placer hacer de anfitriones, ceder el espacio al Museo Sefardí para que desarrolle un año más su ciclo de los lunes al sol, con charlas siempre tan interesantes y tan divulgativas, incluso en tiempos en los que no podemos estar juntos físicamente, sino hacerlo online. Y seguro que este año, pues tanto esta charla que viene a continuación como el resto del contenido va a ser de muchísimo interés para los toledanos, para los no toledanos, para los amantes de la cultura en general, y dar las gracias al Museo Sefardí por contar siempre con nosotros para hacer estos pequeños hermanamientos dentro de la judería que tanto nos aportan y tanto pues nos hacen sentirnos útiles. Así que muchas gracias, Carmen. A ti, Eduardo. La verdad es que es un placer poder desarrollar el ciclo con vosotros en la Real Fundación de Toledo, una institución hermana frente a la judería, o sea, frente al propio museo, frente a la propia sinagoga, y que nos ha unido tantos años con Santiago antes y ahora con nosotros, ¿no? Y realmente estamos encantados de poder desarrollarlo en esta sede tan fantástica y efectivamente, cuando la situación sanitaria nos lo permita, poder retomar esa vida cultural presencial que tanto echamos de menos todos aquí en la ciudad, y seguro que será así más adelante. Mientras, pues nos vamos a conformar con el formato virtual y con aparatos como este móvil y con conexión a internet. Ustedes podrán seguirnos desde el canal YouTube del museo y en las redes sociales de la Real Fundación, que también así lo anunciamos. Tenemos el honor este año de empezar con un tema pues bastante interesante para la ciudad de Toledo y para las instituciones que aquí nos ocupan, y con la colaboración de la ponente de hoy, que es decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, una institución fundamental también para poder desarrollar este ciclo, porque los centros de investigación, donde están los especialistas, los arqueólogos, los investigadores que hacen ese trabajo tan fundamental de conocimiento, son los que nos pueden aportar, mediante estas redes de trabajos que creamos las instituciones culturales, las ideas y contenidos que nosotros como museo y como Real Fundación lo que queremos es divulgar en ciclos como este, en ciclos como los lunes al sol. El subtítulo del ciclo, Toledo y otras historias, es lo que le da todo el sentido. La historia de Toledo es tan amplia, tan rica y tan inabarcable, y es nuestra pasión, y aquí estamos, una sesión más, la primera del 2021, con ese hilo conductor, con ese enfoque. Nos vamos a centrar, gracias a la ponente que vamos a tener hoy, el placer de disfrutar, Rebeca Rubio, que, como les decía, es decana de la Facultad de Humanidades de Toledo y una persona muy importante en la ciudad desde el punto de vista de la investigación y la recuperación del pasado arqueológico. Con su proyecto ha sido directora de excavaciones en la región como Ercábica, en Cuenca, también excavaciones internacionales, y desde su labor como decana y su labor como investigadora impulsa un grupo de trabajo en la ciudad de Toledo, propio de la universidad, que se llama ARCIT, que es Arqueología vinculada al territorio, y están haciendo una labor fundamental para comprender, para preservar y para divulgar la Toletum romana, que es la sesión de hoy. La sesión de hoy se titula Toletum romana, diálogo entre pasado y presente, y es efectivamente una perspectiva muy global sobre la planimetría, el urbanismo, el trazado de esa Toletum que todavía se conserva, pero que está muy desdibujada por el paso del tiempo, y que ellos se encargan de, junto con su equipo de colaboradores, que también tendremos el honor de contar con Sergio Isabel, uno de sus colaboradores próximamente, se encargan de recuperar esa Toletum, que es fundamental. Todo lo que es el análisis de las construcciones públicas, el acueducto, parte del acueducto que preservamos en la ciudad, las infraestructuras relacionadas con los espectáculos como el circo, es decir, hacer todo lo que es una analítica, acercarnos al público de la Real Fundación y del Museo Sefardí y el público que esté interesado en la arqueología y en el pasado romano de Toledo, un análisis en torno a este entramado viario urbano, analizando los espacios y edificios públicos que tenía la ciudad de Toledo en época romana, que sin duda es uno de los periodos más interesantes, a mí personalmente me lo parece, siendo además de Mérida, y es uno de los periodos más interesantes de la historia de la propia ciudad de Toledo. Todo lo que es el patrimonio arqueológico monumental romano de la ciudad se preserva en cuanto a cultura material en el Museo de Santa Cruz de Toledo, institución con
cual también estamos cercanos y colaboramos, y desde la universidad se impulsa este proyecto de investigación que es muy certero, muy profesional y muy ambicioso en el sentido de la divulgación, reconstrucción virtual, gracias a las nuevas tecnologías, como la cual hoy estamos utilizando, y el análisis histórico-arqueológico de la ciudad romana, que hoy nos ocupa. Nos va a ocupar en 2 sesiones porque el contenido es muy amplio y sin duda estamos seguros de que Rebeca Rubio, fundamental para entender este pasado romano, efectivamente, pues nos va a acercar este análisis que estamos buscando, este conocimiento de la ciudad romana, que es tan interesante y tiene tanto por divulgar y por descubrir. Y sin más, le damos paso a la ponente. Buenas, pues en primer lugar quiero agradecer lógicamente a la directora del Museo Sefardí, Carmen Álvarez, por esta invitación a este ciclo con tanta trayectoria de los lunes al sol, y a la Real Fundación que nos acoge. Además, bueno, pues muchas gracias por tan amables palabras en la presentación, y como ella ha destacado, pues hoy vamos a hablar de la Toletun romana. Haremos esta aproximación que es histórica, que es arqueológica, y que con ella pretendo pues que quienes nos acompañen hoy pues puedan tener un conocimiento, una aproximación, por supuesto general por el tiempo que tengo, pero que quizá a algunos pueda sorprender en algunos detalles menos conocido, y que todos podamos también valorar ese legado romano tan imponente que tiene esta ciudad y a veces tan poco reconocido. Bien. Vamos a empezar, como decía, con ese apunte histórico muy breve, pero que nos permite contextualizar de dónde venía Toletun y a dónde llegó. Toletun, como sabéis, era un oppidum carpetano, relevante dentro del contexto de la Carpetania, y en el contexto de la propia es que estaba viendo, perdón, que se ha descompuesto esta imagen. En el contexto de la propia conquista romana, es en el momento en el que podríamos decir que Toletun irrumpe en la historia. Es gracias a la noticia que nos da el historiador Tito Livio, cuando nos transmite esta frase tan expresiva, ¿no?, de que Toletun era parva urbs erat, sed loco munito, ¿no?, aludiendo a que era un pequeño núcleo, podemos decir, pero sin duda en un relevante lugar, con defensas naturales, bien defendido. Esta mención de Tito Livio se produce, como digo, en ese contexto de distintas campañas militares que estaban desarrollando los romanos en el centro de la península, y en concreto nos situamos en el año 192, bueno, 193 en un primer momento, y a continuación en el 192, que es cuando Marco Fulvio Nobilior se enfrenta a una coalición primero de distintos pueblos prerromanos, por supuesto vence, y justo ya en el año posterior, en el 192, es cuando asedia Toletun y queda definitivamente conquistada y anexionada al Estado romano. De ese periodo, pues es como una época oscura, no solo en Toletun, sino en muchas otras comunidades. Solo muy pocas salen del anonimato en este periodo inmediatamente posterior, que ya se ha producido esa anexión y que se inicia pues, un proceso paulatino de romanización aún. Por eso es tan relevante, y he querido poner estos ejemplos de monedas, en concreto se trata de ases, que es una de las unidades monetarias romanas, en concreto de emisiones de bronce, de la ceca Tole. Son emisiones esporádicas y por ello poco conocidas, de hecho se conservan no muchos ejemplares, pero ilustran bien esa época oscura, como digo, que como marco ahí, se suele
hay también una polémica sobre a qué época corresponderían estas monedas, pero en general se suelen adscribir al siglo I a.C. En este marco muy amplio hay distintas hipótesis que apuntan a una cronología más concreta, pero en cualquier caso hay cierto consenso en este sentido. De hecho, si vemos qué tipo de monedas son, pues son las características emisiones prerromanas en cuanto a los tipos que se representan, de la cabeza viril masculina en el anverso, el caballero, el jinete, mejor dicho, con lanza en el reverso, pero importante también como en el exergo, que es la zona inferior de la moneda, vemos ya la leyenda Tole, y la leyenda Tole además escrita en latín. Nos está hablando de esos inicios de la incipiente romanización, de cómo esta comunidad se habría ido incorporando a pues lo que eran los ritmos y la organización propia de una pequeña comunidad en el contexto de la organización romana. Entre otras cosas porque estas emisiones solo se podían dar si las autorizaba Roma, no es que se pudiera uno por libre, una comunidad, hacer emisiones de forma autónoma. Y es la única de las comunidades carpetanas que consigue tener ese privilegio de emisión de moneda, que no es poco sin duda en ese contexto. Bien, muy breves referencias para ubicar cómo queda Toletun en esta organización territorial que hace Roma, indiscutiblemente, y en primera instancia queda escrita a la provincia Citerior, y inmediatamente ya nos situaríamos, como se puede apreciar en este plano, ante la gran reforma provincial que hace Augusto en Hispania, y ya estamos en ese cambio de siglo, en ese cambio de era, y en ese periodo es cuando Toletun sigue, por supuesto, adscrita a la provincia Citerior Tarraconensis, y en concreto, algo después, en esa redistribución de comunidades y adscripción a una organización digamos territorial dentro de las propias, que es como regional, grandes regiones, grandes unidades territoriales dentro de las propias provincias, pues nos encontramos cómo queda dentro de lo que, como se aprecia en ese plano, en ese mapa, perdón, sería el Conventus Cartaginensis, cuya capital, lógicamente, estaba en Cartago Nova, bastante alejada de este extremo. De hecho, es uno de los conventus más amplios territorialmente hablando, y Toletun estaba en ese sentido bastante alejada de su capital conventual. Bien, pero nos interesa más concretar en qué condiciones se encontraba durante este periodo Toletun, ¿no? Tras su conquista, como la mayor parte de las comunidades conquistadas y anexionadas por Roma, pasa a ser una comunidad estipendiaria, lo cual quiere decir, como su nombre indica, que tiene una serie de condicionantes, y entre los más explícitos es el pago de tributos, el pago de stipendium, además de otros gravámenes que condicionaban bastante a estas comunidades. Bien, el objetivo de la mayor parte de estas comunidades era adquirir un estatuto jurídico privilegiado. En esta época, y sobre todo a medida que nos vamos acercando ya a esa época augustea, el objetivo era conseguir alcanzar el estatuto de municipium, que comportaba toda una serie de privilegios y que solo alcanzaban aquellas comunidades que ya manifiestamente estaban romanizadas, y suponía la integración, el reconocimiento y un rango privilegiado. No todas llegaron a ese nivel o a ese rango de municipium, pero Toletun, como iremos viendo cuando ahora analicemos su arquitectura y su urbanística, etcétera, se esforzó. Los toletani de aquel periodo, supongo que durante varias décadas, sin duda, se esforzaron por ser tan romanos como los romanos, o por lo menos parecerlo. Y en ese contexto es en el que finalmente logran ese estatuto jurídico, en principio en época Flavia, es decir, nos situaríamos en las últimas décadas del siglo I después de Cristo. Bien,
Vamos dado este contexto histórico, vamos a ir viendo qué queda de este Toledo que se esfuerza por monumentalizarse, cómo se produce la transformación del que era ese oppidum carpetano, sin duda más pobre o con menos entidad arquitectónica, sin duda, de lo que va a ser luego esta ciudad de Toledo. En este contexto, pues podemos suponer que se va produciendo una transformación del núcleo urbano. Por supuesto, desconocemos esas fases de transición. Sí que podemos identificar lo que es el resultado, ¿no? El resultado de que luego nos encontramos ya en época altoimperial, en los inicios de esa época imperial, una ciudad plenamente romana, ¿no? Entonces podemos deducir que se ha ido produciendo, siempre de forma hipotética, mientras en este proceso. En concreto, pues uno de los rasgos que es interesante desde este punto de vista es el análisis de la urbanística, ¿no? El análisis de la urbanística y de lo que es el entramado urbano, bueno, vuelvo un momentito atrás para hacer comprender una cuestión. Tradicionalmente se venía considerando que por la topografía compleja del peñón toledano, que todos conocemos bien, pues tendría una organización urbanística radial. Esto es lo que bueno, habían señalado los eruditos y estudiosos en principio. Sin embargo, bueno, pues en realidad luego se comprueba que hay una serie de elementos, hay una serie de vestigios que apuntan en otra dirección. Este es un tema forma parte de una de las especialidades de investigación que me ocupo, y ya hace bastantes años, porque el tiempo pasa rápido, pues estuve estudiando esta cuestión. Y este sería un poco el resultado de esa propuesta que bueno, he ido matizando a lo largo de los años y que he publicado en varias ocasiones y que espero poder volver a retomar, porque cada vez hay más restos arqueológicos que pueden vincularse a estos entramados urbanísticos. La cuestión, por resumir, que tampoco me quiero extender, era que, por un lado, existían una serie de tramos fosilizados, tramos de urbanística regular, reticular, ortogonal, que todo ello es sinónimo, en la ciudad actual, ¿no? Esos ya son estos puntos en los que, pese al transcurso del tiempo, pese a la sucesión de fases históricas, pues en el caso de Toletun, que inicialmente parece mentira, pero finalmente si se estudian, finalmente se encuentran, ¿no? Y claro, pues los vestigios o los restos, las trazas de esa retícula en un Toledo con las fases posteriores que han determinado un entramado tan complejo, pues lógicamente, aparentemente podríamos decir, eran más bien restos, como digo, fosilizados de una trama ortogonal regular antigua romana. Esto luego, en esa investigación, sobre todo inicial, fui encontrando una serie de restos de estructuras podríamos decir, vestigios de viabilidad, es decir, calles que se habían mantenido, vías, que se correspondían bien con este entramado, ¿no? Es como ir encajando las piezas y pues me lleva a proponer este entramado. Este entramado, que de posibles vías, lógicamente es hipotético, pero lo cierto es que luego se han ido produciendo, ya había una serie de restos, insisto, de muros, etcétera, pero luego se han ido comprobando pues, con sucesivos hallazgos. Y me refiero sobre todo a la trama que es señalada en rojo, que es una trama que además coincide con la cardinalidad, es decir, tiene esa orientación pues, coincidente con los
con los puntos cardinales, prácticamente se separan unos mínimos grados del norte, y bueno, pues, pero como decía, no solo son estas trazas que vemos aquí marcadas, ¿no?, de posibles ejes viarios generando manzanas, es decir, insulae, sino que en el interior, y casi, bueno, no sé si la imagen se puede ver en detalle, en el interior de estas líneas marcadas como hipótesis, a su vez hay una gran cantidad de estructuras murarias actuales que con toda probabilidad se sustentan sobre las antiguas, que han preservado también, en las cuales ha quedado fosilizada este entramado norte-sur. Y bueno, pues esto es un componente, digamos, de una aproximación al conocimiento de la Toledo romana importante. Luego tenemos esa otra parte marcada en azul que corresponde con el área de las termas, que luego hablaré de ellas, y que marcan una distribución distinta. Esto es una contradicción. Quien conoce la urbanística romana sabe que no es así, que hay distintas razones que podían llevar a los romanos a hacer convivir entramados urbanísticos diferentes. ¿Por qué? Pues porque son, en muchas ocasiones corresponden a fases distintas, a ampliaciones de la trama urbana, porque también se hace en otros momentos o por otras razones una quizá adecuación a determinados desniveles del terreno, y eso no contradice el espíritu de toda esta organización urbanística y planificación urbanística, que es regular el espacio urbano y aportarle esa trama ortogonal regular. ¿Por qué? Pues porque es la planificación urbanística característica y emblemática de la ciudad romana. No quiere decir que cuando una ciudad no tuviera este entramado no fuera romana, pero si se buscaba responder al modelo, al canon de ciudad romana, había que tener un entramado ortogonal. Y además tampoco había dificultad, como a veces se quería ver, no, las cuestas, los pendientes, no hay ninguna dificultad. Existe una larguísima tradición de planificación urbanística, como sabéis, que entronca incluso en época clásica griega, que se desarrolla ampliamente en época helenística y que constituye el referente de la urbanística romana. Y lo que se quiere es ordenar el espacio urbano. ¿Que hay pendientes? ¿Que hay vertientes acusadas? No hay problema, se aterraza, se hacen grandes obras de aterrazamiento, se hacen pendientes como calles, y bueno, pues se regulariza el espacio, que es lo que se pretende, ¿no? La topografía puede tener dificultades, pero nosotros estamos urbanizando de verdad el territorio, dominando ese espacio urbano, que es de lo que se trata, y de eso sabían mucho los romanos. Bien, pues esa es la cuestión en relación al entramado urbanístico ortogonal, el buscar decididamente adoptar una fisonomía claramente romana. Pasamos al recinto, a lo que es ese perímetro de este espacio urbano y del posible recinto amurallado. Digo posible porque también ha sido uno de los temas controvertidos a lo largo del tiempo, si la Toledo romana tenía muralla o no, si era visigoda, por unas fuentes, etc. Bien, pues en este sentido también tenemos novedades, porque ya se venía apuntando la posibilidad de que la muralla conocida como la de la Cota 500, que se conserva mejor en la parte norte de la ciudad, estos tramos marcados en rojo, que se conserva actualmente, que podría corresponder a la muralla romana. Y la ventaja de los sondeos arqueológicos, pues que también es verdad que muchas veces están sujetos al azar, pero a veces el azar pues nos favorece, y eso supuso que en un sondeo que se estaba haciendo, en un seguimiento de obra en la Puerta del Sol, pues finalmente se confirmó, o bueno, aunque algunos aún plantean ciertas dudas, pero personalmente creo que no hay dudas de que en este sondeo que tan afortunadamente coincidió con este pequeño tramo de lo que es
una torre semicircular que está asociada a una serie de niveles estratigráficos romanos y que vino a confirmar el que, bueno, pues no tenemos una confirmación al 100%, pero sí que en un porcentaje elevado, en el año 99, pues que efectivamente la muralla, Toledo contaba con una muralla romana y que probablemente esa de la cota 500 es, vuelvo atrás, es la muralla de Toletum. Interesante, bueno, desde mi punto de vista muy interesante, es la cronología. ¿Por qué cronología se aporta? Pues se aporta una cronología que no nos lleva a los orígenes de la urbe, ¿no? Que cabría pensar. No. Esta obra, aparentemente por la información arqueológica recuperada, se ascribe a época Flavia, es decir, estamos una vez más en ese periodo de esas últimas décadas, bueno, en torno a, grosso modo sería los años centrales de la década de finales de los 60, 70 del siglo I después de Cristo, en el que se consigue y se obtiene el estatuto privilegiado de municipio, y serían obras que podían haber sido previas o coincidiendo con esa obtención. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a que no era un periodo de guerra, era un periodo de pax absoluto, en concreto en Hispania por lo menos, y porque se construye una muralla en este momento, que es una gran obra pública de enorme envergadura, etc. Pues por la sencilla razón de que muchas ciudades romanas toman esta decisión, porque en realidad es una arquitectura de prestigio, es una arquitectura ideológica que no tiene función defensiva, sino que responde también al canon a la imagen también típica de lo que es la ciudad romana, ceñida por su recinto amurallado, con sus torres, con sus puertas flanqueadas a su vez por torres, y que es a su vez, cuando se representa en el mundo romano o en el mundo antiguo, o incluso en otras épocas posteriores, la ciudad, pues la manera de representarla es sobre todo con las murallas y luego dentro de los edificios. Bueno, pues forma un poco parte de esa idea de una gran obra monumental, una arquitectura con esa carga ideológica y simbólica, y bueno, pues es un elemento más que nos apunta en esa dirección de cómo se quería dotar a la ciudad de todos aquellos, de la urbanística y de todos aquellos elementos más icónicos de lo que era una ciudad romana, ¿no? El objetivo estaba claro y bueno, pues no solo había que haberse integrados, estar romanizados, sino que también había que parecerlo. Bien, para terminar con esta parte de la muralla, también es de destacar el tema de los accesos. Claro, poco conocemos de la muralla, nada conocíamos de sus accesos. Sin embargo, ya habíamos apuntado en alguna publicación, el profesor Chiolis y yo misma, que también pertenece a nuestro grupo de investigación ARCID, el hecho de que probablemente, con toda probabilidad, podríamos decir, bajo la puerta de Valmardón, por una cuestión topográfica, etcétera, estaría el acceso norte, el principal acceso norte de la ciudad, y que, por tanto, de ahí partiría también presumiblemente lo que sería el cardo máximo, es decir, el eje principal de la ciudad en sentido norte-sur, ¿no? Luego estaría el decumano máximo en sentido este-oeste, y luego pues toda una serie de decárdines, decumani, que son las que van formando la retícula y que ya son vías menores. Bien, pues esto que habíamos apuntado en alguno de nuestras publicaciones vino a refrendarse con el hallazgo de la calzada tan bien conservada, que se descubrió afortunadamente en esta área del Cristo de la Luz. Y bueno, pues ya tenemos el inicio del cardo máximo, que va a dar hacia la puerta de Valmardón. Entonces ya tenemos el acceso identificado, no excavado. Quizá algún día se pueda hacer algún sondeo
que nos permita conocer un poco más de esa puerta norte de la ciudad. Y bajo esta vía, como ocurría en muchas ocasiones, también se encontraba una cloaca. Y la destaco porque en realidad esta era de estos restos romanos que nos acompañan en el presente, pero que a veces casi ignoramos o no miramos. Y bueno, pues tenemos aquí estas dos imágenes. Por un lado está la del hallazgo del tramo subterráneo de la cloaca, en el centro de la calzada, lo vemos ahí, y la que sí que conocíamos, que era también uno de los elementos que contribuía a pensar que bajo esta puerta de Valmardón estaba la puerta romana, porque tenemos la conocida como cloaca de Valmardón, que es la parte exterior, el extremo, digamos, que ya vertería sobre, digamos, hacia afuera de la muralla, y que vemos que tenía además en este punto ya un aspecto monumentalizado al estar construida con sillares. A veces elementos pequeños y como una cloaca pues pueden dar mucha información histórica y arqueológica. Bien, y tenemos entonces la urbanística, tenemos la muralla, los accesos, etcétera, y qué más tenemos como edificaciones, esa monumentalización en el espacio urbano, en este interior de la ciudad, que bueno, pues tampoco aflora, al menos tanto como quisiéramos algunos, ¿no? No obstante, pues sobre todo en zonas de sótanos, en zonas subterráneas, van aflorando en ese seguimiento de obra, en ese seguimiento arqueológico que afortunadamente se produce ya desde hace muchos años y es obligado, pues van surgiendo estructuras como estas que pongo aquí. Bueno, son unos pocos ejemplos de otros muchos que contamos. Estructuras que a veces podemos más bien ascribir a una arquitectura doméstica, una arquitectura privada, y en otras ocasiones por su envergadura, como esta que tenemos del Opus Quadratum que apareció en la parte inferior de un edificio en Santa Justa, tenemos pues obras imponentes de cimentación que sin duda han de corresponder a lo que en superficie sería una arquitectura pública de envergadura. La pena es que muchas veces lo que nos queda son las obstrucciones, la parte inferior, la cimentación, y no solo eso, sino como también pongo, ¿no?, esta arquitectura fragmentada. Yo siempre pongo el ejemplo de que nuestro Toletum romano es como un gran puzzle de que nos faltan tantísimas piezas que bueno, realmente es complicado. Yo, no obstante, pues espero que futuros hallazgos, se va viendo en los últimos años cómo vamos recomponiendo algunas de estas, vamos juntando algunas piezas y pudiendo localizar algunos edificios, construcciones, espacios públicos, etcétera. Estos fragmentos inconexos, por un lado, también está el tema de dónde estaría el foro. Ese es un largo debate, hay distintas propuestas y bueno, personalmente creo que aún nos manejamos en el campo de las hipótesis, pero solo de las hipótesis. No tenemos elementos para confirmar que pueda estar más en una zona u en otra. Sin duda está en una posición central, como el foro de cualquier ciudad, pero puede estar en la confluencia entre el Cardo Máximo y el Decumano, pero aún así puede estar desplazado más a un lado, a otro, y ahí seguimos y esperemos que futuros hallazgos nos permitan confirmar mejor dónde se ubicaría, incluso conocer algunos de sus restos. Otro de los edificios públicos, sin duda monumentales e importantes, es el de las termas. Muy conocido por todos. Bueno, en principio se conocían y eran accesibles solo una pequeña parte de los restos en el centro de las termas romanas que tiene el consorcio, pero gracias a la labor extraordinaria que hace el consorcio, por un lado en la puesta en valor de los distintos restos diseminados, como vemos, por distintas manzanas en ese entorno de Amador de los Ríos, de la plaza de Amador de los Ríos.
y por otro promoviendo la excavación de alguna en superficie, que muchas veces es lo que nos falta, ¿no?, de determinados solares en los que se iba a producir obras, incluso adquiriéndolos. Y en este sentido también es de destacar que cuando antes aludía a estos hallazgos fragmentados, es que el seguimiento arqueológico es obligado en aquellos puntos que se ven afectados, ¿no?, que casi siempre son las zapatas de cimentación que se llaman. Eso quiere decir que con frecuencia estamos excavando 1 metro por 1 metro y claro, pues a veces se produce un hallazgo, pero no siempre se puede excavar en superficie, que a veces pues nos daría lógicamente mucha más información. En cambio, pues en estas actuaciones promovidas por el consorcio se ha hecho un esfuerzo, porque además era evidente que ahí existía un complejo termal y fruto de esas acciones programadas, además a lo largo de distintos años, incluso algunas de las estructuras, como las que se encuentran bajo Hacienda, pues sin duda se conocían hace tiempo y se han ido, esto sí que ha sido un puzzle que se ha ido recomponiendo y llegan a componer, como veis, una superficie de unos 2.400 metros, pero son aún bastantes las partes que nos faltan para conocer mejor este complejo termal, que afortunadamente sí que es cierto que se viene investigando y conociendo cada vez más. Aquí tenemos algunos de los restos que se encuentran en ubicaciones distintas, como sabéis, la galería está tan espectacular que se conservó íntegramente, los restos de Hipocaustum que sí se conocían hace más tiempo en ese complejo de las termas del consorcio. Y bueno, el tema de las termas daría mucho de sí, pero yo creo que me tengo que ceñir para un poco hacer esta visión general. En el caso de, bueno, dejando a un lado ya la arquitectura y lo poco o mucho que podemos entrever en intramoenia, es decir, en el área intramuros de la ciudad, el actual casco, pues he querido hacer referencia, por supuesto no me puedo referir a lo que es toda la cultura material que viene apareciendo, por supuesto dentro de la ciudad, también en el área suburbana, de pues, inscripciones, restos escultóricos, restos cerámicos, etcétera, pero sí que he querido hacer esta alusión, acotar estos dos ejemplos recientes, que son dos estatuas excepcionales en más de un sentido y que también además vienen a reforzar esto de cómo realmente Toletum llegó a ser una comunidad, los toletani fueron una comunidad romanizada y que utilizaron todos los elementos y todas las herramientas a su disposición para hacer ostentación de ello. Y bueno, pues entre estas posibilidades está también todo lo que va vinculado al lenguaje iconográfico, que era una forma de transmisión en el mundo antiguo pues excepcional, de tipo ideológico y que podía plasmar pues una serie de mensajes a través de ese despliegue de programas escultóricos. En este caso pues está el hallazgo que vemos ahí, casi, bueno, en una situación un poco siempre en una posición un poco precaria del célebre togado que apareció en la calle de la Plata, y luego comentaremos a continuación la escultura que apareció en el contexto de las termas en 2017. Respecto al primero, que vemos ya una vez que se limpia y que está en mejores condiciones ya en el museo, se trata de una estatua de personaje público togado. Fue precisamente publicado por Trinidad Nogales y Paloma Acuña cuando al poco tiempo de que saliera, que se produjera ese hallazgo. Y bueno, pues en ese estudio preliminar se establece como posible datación la época Julio-Claudia. Hay distintas hipótesis también de qué tipo de personaje podría ser, si es un emperador o si un personaje ilustre de esa comunidad de Toletani, pero en cualquier caso es importante destacar la riqueza, la calidad de esta estatua,
es mármol importado, es el mármol de Luni, de las canteras de Carrara, y también por su factura, pues, y además es un tamaño ligeramente superior a la dimensión humana, y bueno, pues se trata sin duda de un personaje público que estaría expuesto en el foro. De hecho, ha sido uno de los elementos que ha llevado a especular con la posibilidad de que entonces estaría en esa zona de la calle de la Plata el foro. Efectivamente es una posibilidad, pero la manera en la que aparece este hallazgo tampoco es exactamente, o sea, está in situ, pero in situ en una situación revuelta. Entonces yo creo que necesitamos más elementos para poder afirmar o que tengan más peso unas hipótesis u otras en relación a la ubicación del foro. No obstante, es un hallazgo muy importante para el Toletún romano. También importante la estatua de Sátiro que apareció en las termas y que también es mármol de importación y datada a comienzos del siglo II. Destaca sobre todo porque es una excepcional factura, cómo se ejecuta, sigue modelos helenísticos, este sátiro que en principio se creyó que era un efebo, y que nos está hablando de cómo estarían ricamente decoradas esas termas públicas con estatuas, ese despliegue visual con ejemplos como este. Bien, voy a ir un poco más rápido porque veo que se me echa el tiempo encima, y brevemente también vamos a mencionar otro tipo de vestigios que también están dentro del espacio intramuros, que son aquellos que pertenecen al ciclo del agua. Lógicamente, al estar además muchos de ellos siempre en una posición subterránea, pues hemos tenido la ventaja de que se han preservado mejor. Aquí vemos el trazado, para luego no volver, el trazado del acueducto. Ahora veremos alguna imagen más, y del punto inflexión con el que entraría a la zona del ámbito urbano, y luego una serie de hitos en ese recorrido que desconocemos el punto exacto por el que pasaría el canal, en el que se encuentran grandes cisternas, los que serían algunos de los castella aquarum, y que almacenarían en cotas, a distintas cotas, este agua que traía el acueducto. El acueducto en sí, conocemos la parte más visual siempre, que es la del puente acueducto, ¿no? Los restos que conocemos en esta zona al pie de la academia, y en la parte contraria algunos restos de los grandes pilares que sustentaban este acueducto en la ladera que da hacia el Alcázar. Este acueducto, aunque se habían hecho distintas reconstrucciones, en realidad es un acueducto que quizá no tendría mucha envergadura, bueno, envergadura arquitectónica sin duda la tiene, pero se habían hecho reconstrucciones duplicando esa envergadura para que hiciera coincidir las partes más elevadas digamos de esas laderas. Sin embargo, pues creo que es totalmente acertada la idea de que se trata, como en muchos otros lugares del mundo romano, de un puente sifón. Es un sistema de sifón que calcula la presión con la que llega el agua en esa conducción, que por cierto no he puesto, pero que ya sabemos que viene de la presa de Alcantarilla, situada en Mazarambroz. Es un recorrido de 38 kilómetros el canal en sí, que es una obra pública hidráulica de enorme envergadura y coste, sin duda, pero no solo es ya la obra arquitectónica, sino la ingeniería y la precisión que requiere para hacer ese cálculo de cambios de cotas, de cambios de presión, y de que llegara el agua a la ladera de la academia, bajara, recorriera el puente acueducto y pudiera remontar por el efecto de la presión, pero sin romper por exceso de presión el canal, para que pudiera llegar a ser almacenada en puntos elevados del casco. En fin, una obra de ingeniería importante más allá de la arquitectónica. Por resumir, luego nos encontramos pues esos grandes depósitos que almacenan el agua, que son importantes para la redistribución. Uno de ellos es el conocido como cueva o cuevas
de Hércules, y que se trata de un depósito que también tiene varias fases y que al menos una de ellas también se ascribe al siglo I después de Cristo. Tenemos también la cisterna localizada más recientemente bajo el antiguo Colegio de Infantes, que además tiene la peculiaridad de ser una cisterna de captación de agua, es decir, no solo porque llegara agua, pongamos por caso del acueducto, del abastecimiento directo, sino que aprovecha un acuífero que permitía que se fuera rellenando esta. Y luego tenemos toda una serie de canales, algunos serían de distribución, pero también, igual que es importante todo lo que es el abastecimiento, el almacenamiento y la redistribución, era importante también la evacuación, porque, bueno, pues no solo por temas de limpieza, sino que a veces si había exceso de agua también había que liberarla, digamos como aliviaderos de esos excesos de agua. Y tenemos las cloacas. Bueno, ni que decir tiene que todo este abastecimiento, que representaría una obra ingente en ese periodo, que parece situarse también en el siglo I, tendría, entre otras cosas, el objetivo de abastecer a las termas, a las grandes termas públicas, probablemente había otras termas menores, a las fuentes públicas, que eran el sistema de abastecimiento de agua de los ciudadanos de a pie, a aquellos ciudadanos más ilustres que podían permitirse un abastecimiento de agua directo en sus domos. En fin, el agua en las ciudades romanas era ya como el máximo también de la expresión de la urbanitas, porque estaba muy vinculada al modo ideal de vida urbana romano, que a su vez representaba la comoditas, ¿no? Uno tenía que contar con una serie de comodidades, contar con agua corriente, con espacios públicos monumentales, con juegos públicos, etcétera, y era el modo de vida urbano. Nos vamos rápidamente a la parte extramoenia, fuera de la ciudad, porque también es una parte muy importante en la que se sigue haciendo lo mismo, ¿no? Que se sigue monumentalizando, se sigue haciendo unas grandes obras públicas y sigue estando presente esta clara voluntad de, bueno, pues de tener un despliegue, una dotación de todos aquellos edificios públicos importantes en el mundo romano o incluso privados, como veremos. Bien, en este caso, pues los edificios de espectáculos, como en muchas ocasiones, tienen unas dimensiones que lógicamente se podían emplazar mejor en el ámbito directamente suburbano. En el caso además de Toledo, la zona natural de expansión urbanística es toda esta vertiente norte, la zona esta de Las Vegas, por la razón de que el resto está rodeado del propio río. En este contexto tenemos, tenemos el circo, tenemos el anfiteatro. Tengo ahí marcado en amarillo el teatro, porque sí que hubo una propuesta de ubicarlo en un edificio que se encontraba anexo al circo, pero que en principio, por sus características, pues yo personalmente ya en alguna publicación he considerado que no se puede identificar ahí el teatro. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que probablemente Toledo tuviera un teatro, pero quizás, dada la cantidad de zonas de ladera que tiene, pues que pudiera encontrarse en otra ubicación. Además, los teatros suelen ser previos a la construcción del circo, en fin, una serie de detalles que ahora no me puedo detener en ellos. En relación al circo, este excepcional circo, tampoco me voy a mencionar nada, porque lógicamente será el tema monográfico sobre el que hable Sergio Isabel Ludeña, que cuando haga la conferencia sobre ese tema específico, que también es miembro de nuestro grupo de investigación ARCID. Sí que querría decir que en relación al circo, que bueno, se trata de este excepcional edificio público, excepcional en toda Hispania, excepcional de los conservados en todo el Imperio Romano, y como también en estos días se ha vuelto a sacar a la palestra y en algunas publicaciones de la prensa, se habla sobre cómo revalorizarlo, sí que quisiera destacar que, como ha dicho Carmen en su presentación, desde el grupo de investigación ARCID llevamos ya un largo recorrido en acciones de divulgación, de difusión
y que, como también se ha publicado en prensa, en colaboración con el Ayuntamiento, estamos haciendo un proyecto que además se va a plasmar en breve la fase 1 de revalorización del circo a través de una serie de, sobre todo de soportes, de reconstrucciones virtuales y realidad aumentada. Quiero con ello hacer hincapié en que hoy en día contamos con las herramientas digitales y tecnológicas suficientes para precisamente poder hacer comprender al público que no es especialista cómo era este circo, incluso en mejores condiciones que eventuales reconstrucciones parciales. Porque además eso de las reconstrucciones parciales afecta a los restos arqueológicos, atenta contra el patrimonio y son planteamientos que estaban bien en los años 20 del siglo XX, incluso algo después, pero no dejan de ser verdaderamente ya de otro tiempo, digamos. Bien, paso rápidamente, bueno, en cuanto al diálogo de presente y de pasado y presente con relación al circo, es uno de estos diálogos y más bien de desencuentro, ¿no? Porque la situación en la que actualmente se encuentra el circo y que esperemos que se vaya mejorando en lo sucesivo es que este excepcional circo está atravesado por dos viales, etcétera. Y sin duda tenemos que restaurar en el sentido de recuperar y dignificarle en las condiciones, respecto a las condiciones en las que se encuentra actualmente. Voy a apuntar sobre el anfiteatro muy brevemente porque es uno de los grandes desconocidos por la sencilla razón de que no está en esa posición que vemos en la zona de Covachuelas y no es reconocible porque por distintos avatares fue más bien destruido. Sí que tenemos este plano de lo que es la representación de Alfonso Rey Pastor, lo vemos ahí en la calle Honda, de lo que sería su disposición, y apenas quedan restos en las cimentaciones de las casas posteriores. No obstante, sí que hay que destacar que aparentemente sería un anfiteatro de un tamaño, digamos, medio, más en consonancia con lo que son los anfiteatros de las ciudades del Imperio y no tan excepcional como el propio circo. En el espacio extraurbano se ubicarían las vías, ya voy acabando, las necrópolis, que siempre además en el mundo, en la tradición romana, están precisamente también junto a las vías. Tenemos esas dos necrópolis, vuelvo un momento atrás, la de Reconquista y la de el Paseo de la Vega, y simplemente mostrar estas imágenes de cuando se produjo el hallazgo de una de estas excepcionales tumbas en la avenida de Reconquista, que vemos ahí a la izquierda, con un sarcófago de plomo en cuyo interior había un rico ajuar del que forman parte estas excepcionales piezas de instrumental médico que, bueno, aunque no se aprecia por la imagen, además tienen incrustaciones en plata, o sea, decoración verdaderamente excepcional también. Bueno, no se ve muy bien, la necrópolis del Paseo de la Basílica en realidad es una necrópolis muy tardía, de la que todas estas tumbas no son ninguna romana, pero sí señalar que también tenía una fase alto imperial bajo del que quedaban vestigios bajo estas tumbas. Y por último, pues aludir a las vilas suburbanas. Este es un fenómeno común en el mundo romano, en el que, aparte de las villas que se iban construyendo en el ámbito rural, asistimos a una proliferación de estas vilas suburbanas, que son estas grandes residencias de lujo que se preferían construir prácticamente en torno al perímetro de la propia ciudad, porque a su vez contarían, no tendrían esas limitaciones de tener una domus muy rica, pero que como mucho podía expandirse en ámbito urbano a la superficie de una manzana, de una ínsula, sino poder realmente construir grandes residencias. Son varias las que se han documentado en este entorno suburbano en Toletum, pero me voy a referir a una de las que quizás se ha conservado al menos una pequeña porción muy bien y que es también más conocida, que es la vila de fábrica de armas. En este caso tenemos la ubicación de donde se localizó estos restos, principalmente
los mosaicos, ahí en esa ubicación de la fábrica de armas, y estas son las estructuras que se conservan en ese espacio. Esta vila se había localizado en el año 1923 y bueno, pues en ese contexto se localizaron las estructuras, se descubrieron estos dos grandes mosaicos que vamos a ver ahora a continuación, y se llegó a rehabilitar una especie de estancia subterránea para conservar los restos in situ por parte de la dirección entonces de la Fábrica Nacional de Armas. Sin embargo, bueno, pues el propósito era que volvieran los mosaicos desde el Museo de Santa Cruz, algo que no se llegó a autorizar porque se consideraba que era inundable. Vemos estas estructuras que corresponden a esta vila, donde está el gran mosaico conocido como de las estaciones o de los peces, ahora veremos brevemente una imagen, y donde estaría una fuente octogonal, probablemente este es un espacio de peristilo, de patio, y donde se recuperó el mosaico de escena portuaria que vamos a ver. Bien, pues este es ambos mosaicos se pueden ver aún, se pueden seguir viendo en el Museo de Santa Cruz, y este es el mosaico en el que estarían en los extremos representadas las 4 estaciones. Luego hay una serie de lunetas y de formas diversas con representaciones de distintos motivos naturales, incluso arquitecturas y demás, pero tenemos el emblema central con esta extraordinaria representación de peces, que vemos aquí un detalle, para poder apreciar realmente la magnífica ejecución de este mosaico, con todas estas teselas de pocos milímetros a veces, buscando la policromía, buscando los colores, para hacer este efecto realmente casi de una pintura, de una representación totalmente visual y casi podríamos decir natural. En este caso estamos ante el otro mosaico, el mosaico que decoraba el fondo de esa pequeña fuente octogonal, y que tiene esta rica escena portuaria que, bueno, está fragmentada solo en parte. Hay una serie de representación, como veis, de naves, de personas pescando, también de peces, puentes, elementos arquitectónicos. Vemos también, se trata de un opus vermiculatum, en el sentido de que las teselas son verdaderamente de pocos milímetros y muy cuidadas para que dieran este aspecto de rica decoración. Con esto finalizo. Este sería una muestra de también la suntuosidad de estas vilas suburbanas que rodeaban el espacio, que son esa arquitectura privada, esa arquitectura residencial que rodeaban la propia ciudad. En definitiva, pues el objetivo de esta conferencia, como os comentaba al principio, era hacer esa aproximación, hacer un recorrido breve, pero suficientemente representado por todos los elementos, por todos estos componentes de la Toletum romana. Creo que hemos podido aproximarnos a esa realidad que muchas veces aflora, pero que no vemos, que en otras muchas ocasiones está bajo determinados edificios, que está aún oculta en el subsuelo de nuestras calles, de nuestros edificios, y que, bueno, no obstante, podemos recuperar esa imagen de esta Toletum y también como una ciudad pujante, como todo ese afán de los toletani en distintos momentos para dotar a su ciudad de aquellas obras públicas más emblemáticas, el despliegue que supone a distintos niveles, la financiación con la que tuvieron que contar, es decir, Toletum sin duda fue una ciudad rica. Y bueno, pues en definitiva es ese pasado que pugna por hacerse visible y no olvidarse en el presente, y creo que todos nosotros tendríamos que, en eso estamos, muchos de nosotros, pero todos debemos intentar restituir y dignificar este excepcional patrimonio romano de nuestra ciudad. Muchas gracias.